con nosotros. En esta noche queremos compartir la palabra, queremos hablar acerca de la palabra de nuestro Dios y precisamente en esta noche queremos hablar acerca de la importancia de poder mirar a Jesús. Es decir, la importancia de poder tener puestos los ojos en nuestro Salvador. Quisiera para iniciar que fuéramos a nuestras Biblias y que nos vayamos por favor a la carta a los Hebreos. Y es que en estos últimos tiempos definitivamente nuestra mirada nada más y nada menos tiene que estar redireccionada hacia nuestro Salvador. Hoy hay tantas situaciones y hay muchos ángulos hacia donde usted y yo podemos dirigir nuestra mirada. Hoy nosotros elegimos a dónde queremos mirar, hacia dónde queremos dirigir nuestros ojos. Hay tantas cosas que nos están rodeando, ¿verdad? Hay tantas cosas que están alrededor nuestro, pero usted y yo decidimos hacia dónde poder dirigir nuestra mirada. Por eso es que el escritor a los Hebreos escribe las siguientes palabras. Por favor, acompáñenme. Capítulo número 12 de la carta a los Hebreos dice, leamos desde el verso 1 para poder conocer el contexto de lo que queremos hablar. 12:1 de Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto nos presenta precisamente este texto que acabamos de leer. Es bien interesante cuando el escritor a los Hebreos inicia este capítulo, porque el contexto del capítulo 12 precisamente se encuentra en el capítulo número 6, cuando nosotros podemos visualizar todo el contenido tan extraordinario y poder ver el desafío que nos presentan esos hombres y como la escritura también los titula como esos héroes de la fe. En realidad para nosotros en este tiempo es un reto, es un desafío cuando nosotros observamos la acción que cada uno de ellos vivieron y que tuvieron específicamente, y por supuesto los escenarios bajo los cuales o bajo el cual cada uno de ellos tuvieron que vivir o tuvieron que desenvolverse, y ver que ellos salieron triunfantes, ver que ellos salieron vencedores, ver que a pesar de las circunstancias que rodearon la vida de cada uno de esos héroes de la fe que nos presenta el capítulo 11, no se rindieron, no desistieron y no renunciaron a su fe, y por supuesto aprendieron a poner su mirada en el blanco, aprendieron a poner su mirada en el objetivo, aprendieron a poner su mirada en nuestro Dios. Y por esa razón es que el escritor a los Hebreos le escribe esta carta motivando a la audiencia, motivando a esta población, porque déjeme decirle que cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, pues valga la redundancia, la población o mejor dicho, los destinatarios a quien se está dirigiendo el escritor a los Hebreos, pues había sido aquel grupo de cristianos, aquel grupo de judíos que habían sido convertidos al cristianismo, aquel grupo de judíos. Por eso se llama
carta a los hebreos o la carta aparece con el título Hebreos, porque realmente eran aquellos hebreos que venían del judaísmo, de ese movimiento religioso y que ahora han sido convertidos al cristianismo. Y bueno, pues el escritor les está diciendo en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque a pesar de que muchos de ellos habían sido convertidos al cristianismo, varios de ellos todavía querían retroceder o querían volver a las cosas o a las prácticas antiguas. De modo que pues el escritor les está hablando acerca de que la mirada tiene que estar dirigida hacia el blanco que es Jesús, hacia el blanco perfecto que es Cristo. Y precisamente nosotros en este tiempo de la misma manera necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Estos hombres estaban siendo sin duda alguna rodeados por las corrientes religiosas de aquel tiempo, de aquella época, y que sin duda alguna tenían la presión de querer retroceder en su fe, querer retroceder en su posición, ¿verdad?, en sus credos. Y sin duda algo los estaba motivando o quizás los estaba presionando para poder retroceder y poder cambiar la posición en la que ellos se encontraban. Pero el escritor está motivándoles para que no pongan su mirada en aquello que los está presionando o en aquello que les está obligando a querer retroceder, sino más bien que pongan su mirada en Jesús. Y eso precisamente es de lo que queremos hablar en esta oportunidad, porque quizás hoy a nosotros nada ni nadie nos está presionando a que cambiemos nuestros credos, ¿verdad?, o nuestra posición de fe. Pero sí es probable de que las situaciones y las realidades que nosotros hoy estamos viviendo en algún momento quizás nos hagan mover nuestra mirada de Jesús. Y como bien le decía al inicio, quizás en este tiempo de incertidumbre, ¿verdad?, quizás en este tiempo en donde estamos rodeados de tantas cosas, ¿no?, que de alguna manera tienden a confundir a mucho pueblo de Dios. Y pues he tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas que me han preguntado: pastor, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace algo para solucionar esta situación, esta crisis? ¿Por qué nuestro Dios no puede controlar esto? Y es que nuestro Dios es soberano. Nadie puede preguntarle a Dios: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Y por qué haces lo otro? Nosotros en realidad no somos quienes para preguntarle a nuestro Dios por qué hace esto y por qué hace aquello, ni tampoco somos quienes para poderle dar órdenes a nuestro Dios diciéndole: Señor, por favor, quita esto o quita aquello, porque Él es soberano y Él hace como a Él le place, como Él quiere. No podemos nosotros cuestionar. Pero bueno, ante esta situación que nosotros estamos viviendo, podemos ver entonces la realidad y la condición de mucho pueblo de Dios que ante este ambiente de incertidumbres, de dudas, de temores, de inseguridades, ante este ambiente en donde se está viviendo esta crisis económica y se está viviendo una situación de desempleo, y donde se está viendo todo este panorama tan incierto, y que de alguna manera quizás a usted y a mí el panorama que nuestros ojos pueden estar viendo quizás no nos ofrecen de alguna forma nada beneficioso para nuestras vidas, o quizás para la vida de nuestra familia. Estoy hablando acerca de lo que podría verse a nuestro alrededor, es decir, la realidad social que hoy por hoy nos rodea y en la que hoy por hoy nosotros nos encontramos. Pero el
el hecho de que nosotros estemos viviendo y quizás nuestros ojos estén viendo esa situación o esa realidad. En esta noche yo quiero animarle a usted, amado hermano y hermana, para que su mirada no pueda ser quitada de Jesús. Que su mirada pueda estar siempre puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestros ojos únicamente le puedan ver a Él y no las circunstancias y no las cosas que en este tiempo nos están rodeando. Recordemos a los hebreos, por eso el escritor está escribiendo esta carta, porque los hebreos estaban sin duda alguna recibiendo cierta clase de presiones religiosas para ellos querer volver atrás y poder renunciar a su fe y poder renunciar a la posición religiosa en la que se encontraban. Y por eso es que el escritor les está motivando y les está hablando y les está recordando acerca de los grandes logros, los éxitos que lograron obtener esos héroes de la fe. Pero el escritor a los hebreos no solamente les presenta los logros y los éxitos que lograron obtener esos héroes de la fe, sino que el escritor en el capítulo 11, hablando sobre cada uno de los diferentes héroes de la fe, también les plasma, les hace ver y les da por sentada la realidad tan difícil que cada uno de ellos tuvo que enfrentar en su ambiente, en su época. Quizás los héroes de la fe no experimentaron pandemias, ¿verdad? Virus como los que hoy en el siglo XXI usted y yo estamos enfrentando, pero ellos se enfrentaron a otras situaciones quizás más terribles que las nuestras. Quizás hoy nosotros estamos hablando de un virus que hasta cierto modo tiene que ver con la existencia de la humanidad, pero muchos de los héroes de la fe se enfrentaron aún a la misma muerte. Y lo interesante de ellos, y es lo que el escritor está resaltando, es que ellos de ninguna manera renunciaron a su fe, sino que su mirada estaba puesta en el Dios Todopoderoso. Y por esa razón es que en esta noche yo quiero, a través de esta palabra, animarle a usted para que nuestra atracción de ninguna manera debe de estar distraída o dividida en otros objetivos. Nuestra visión o nuestra mirada no debe de estar, hermano amado, enfocada hacia otros ángulos. No sé si a usted le ha pasado, pero en algún momento podríamos nosotros, a mí en lo personal me agrada cuando puedo estar hablando con alguien y esa persona me puede ver y yo puedo ver a esa persona. Me agrada y me satisface cuando tengo un tiempo para poder hablar con alguien y podernos ver los rostros, podernos ver a los ojos. Pero no es de mi agrado, se lo cuento en confianza. No es de mi agrado cuando estoy hablando con alguien y por alguna razón la persona está quizás en el teléfono, o quizás la persona está distraída en otras situaciones, en otros asuntos, porque pues eso denota de que esa persona no está del todo concentrada en lo que se está tratando en ese momento. Por esa razón es que acabamos de decir que nuestra atención debe de estar del todo puesta en Jesús, no debe de estar dividida y no debe de estar direccionada hacia otras situaciones, porque si es así, entonces vamos a tener la tendencia de podernos distraer. Otro ejemplo que le puedo poner para poder esclarecer la idea que le quiero compartir es: ¿cuántos de nosotros nos hemos enterado que pues acá en nuestra ciudad se han dado mucha serie de accidentes automovilísticos? Y en la mayoría de ellos ha sido resultado de que personas que han ido al volante
no han llevado su mirada del todo hacia su camino, ¿sí? Hacia el punto de dirección hacia donde tendrían que dirigir su mirada, sino que muchas veces van contestando un mensaje de texto, quizás están ya sea leyendo el mensaje o dando respuesta al mismo, y segundos son suficientes para que puedan darse grandes tragedias, y de hecho pues las hemos visto. Y todo eso es producto de que se quita la mirada y se quita totalmente la concentración hacia lo que se está viendo. Por eso es que el escritor a los Hebreos está diciendo que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta en esta noche es, ¿hacia qué dirección está dirigida su mirada en este tiempo? ¿Estamos viendo a Jesús? ¿O será que nuestra mirada está puesta en las circunstancias? ¿Será que nuestra mirada estará puesta en la realidad que nos rodea en este tiempo? ¿En dónde está puesta su mirada? ¿Hacia dónde miran sus ojos? Porque hoy más que nunca necesitamos nosotros estar viendo a Jesús. Nuestra mirada debe de estar totalmente dirigida y de ninguna manera debemos de quitarla, de ninguna manera debemos de mover nuestra mirada, que toda nuestra atención pueda estar en Jesús, porque Él es el que cuida de usted, Él es el que cuida de mí. Es una mirada de contemplación la que nosotros deberíamos de tener hacia Jesús. No sé si en algún momento usted ha tenido la oportunidad de poder contemplar algo que ha llamado su atención, pero cuando ha habido algo que nos ha llamado la atención, nosotros tenemos total y completamente nuestra mirada enfocada en aquello que ha robado nuestra atención. Y precisamente, amados hermanos, en este tiempo nosotros tendríamos que tener esa mirada de contemplación a nuestro Dios, esa mirada que pueda estar atenta únicamente a lo que Él nos dice. Por eso es que en esta noche estamos comunicando esta palabra acerca de poder poner nuestra mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, dice el escritor a los Hebreos, el autor y consumador de la fe. Porque si nuestra mirada está redireccionada a Jesús, entonces no vamos a tener temor. Nosotros no nos vamos a preocupar aún por la realidad que estamos viviendo acá en nuestro país. Hemos visto pues con mucha preocupación, porque pues a todos en algún momento quizás nos tiene preocupada la situación económica, porque no se ha reactivado toda la economía de nuestro país. Y como resultado de ello, pues hemos visto que muchas personas se han quedado sin trabajo, sin empleo, pero esa es la realidad que nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Pero aun cuando la realidad que está a nuestro alrededor nos pueda indicar que pues todo de alguna manera es adverso, su mirada debe de estar en completa contemplación hacia Jesús. Por eso es que es bien interesante lo que el escritor, en este caso el apóstol Pablo, les habla a los colosenses diciendo, Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 2. El verso 1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hoy nuestra mirada debe de estar dirigida hacia las cosas que vienen de lo alto, porque la pregunta es: ¿de dónde viene su ayuda? ¿De dónde viene su auxilio? ¿De dónde viene su socorro? ¿Quién es su ayudador? ¿O será que usted ha estado al pendiente y quizás
le preocupa que todavía no le han llegado su recibo de luz, esperando ese bendito código para poder recibir usted la ayuda del gobierno? ¿Será que estamos esperanzados en la ayuda humanitaria que pueda dar el gobierno? ¿De dónde espera usted su ayuda? ¿De dónde espera usted su auxilio? Por eso el apóstol Pablo dice, puestos los ojos, o bueno, aquí dice, en el verso 2 dice, poned la mira, dice, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, dice, poned en la mira en las cosas de arriba, perdón, no en las de la tierra. Por eso es que nuestra mirada en este tiempo debe de estar puesta en Jesús. A Él tienen que mirar nuestros ojos. No mire las circunstancias, no mire la realidad que está rodeando a nuestro país, a nuestra nación. No vea la realidad económica, no vea y no permita que sus ojos pueda ver la realidad de desempleo que hay, sino que por el contrario, miremos y confiemos en ese Dios que siempre socorrió a su pueblo. Por eso recordemos esa promesa de David cuando decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. David había entendido a lo largo de su carrera que Dios no había desamparado, por lo menos a ninguno de su generación. Él podía dar fe de eso. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, usted no va a ser desamparado. Nosotros no vamos a ser desamparados. Por eso es que nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús. A Él deben de contemplar nuestros ojos. Únicamente a Él tenemos que verle en este tiempo. No permita entonces que las situaciones que nos están rodeando puedan traer dudas, pueda hacer que usted caiga en un estado de incredulidad, sino que por el contrario, permita que su fe en este tiempo se nutra, se fortalezca, que usted y yo podamos afianzarnos en nuestro Dios y que de ninguna manera podamos quitar nuestra mirada de Él. Estos hebreos, a pesar de que estaban teniendo este conflicto, podemos ver una enorme población que fue convertida al cristianismo. Podemos ver una enorme población de judíos que se convirtieron al cristianismo. Porque realmente fueron hombres y mujeres que lograron afianzarse de las promesas de Dios y que a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo y atravesando en su tiempo, en su época, ellos aprendieron a agarrarse fuertemente en su fe y a fortalecerse en el Señor y de ninguna manera ellos quitaron su mirada del blanco perfecto que es Cristo. Por eso en esta noche queremos animarle a usted para que de ninguna manera usted también pueda quitar su mirada de Jesús. Jesús se hace el centro de nuestra atención. Él se hace, amados hermanos, el centro de nuestra mirada. Él debe de ser. Por eso es que el apóstol Pablo decía algo bien interesante. A mí me llama la atención cuando leemos Romanos capítulo número 8. Si gusta me acompaña, por favor. Romanos capítulo 8, verso 39. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos bajo pues una situación de persecución que empezaron a recibir los primeros cristianos. Pero el apóstol Pablo estaba bien convencido, estaba bien firme en su fe. Y el apóstol Pablo de ninguna manera puso su mirada en las situaciones que en ese tiempo estaban rodeando a toda la población cristiana, sino que el apóstol Pablo decía en Romanos 8, verso 39, él
decía, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía bien claro que a pesar de que habían tribulaciones, habían persecuciones, se le estaba persiguiendo a los cristianos a base de espada, habían hambres y habían tantas situaciones que les estaban rodeando. El apóstol Pablo declaraba firmemente que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada le podía separar del amor de Dios que es en Cristo. ¿Por qué razón decía Pablo esto? Porque la mirada de Pablo no estaba puesta en esa persecución que se había desatado para los cristianos. De hecho, podemos leer en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, podemos recordar todo el historial y el recuento que hace el apóstol Pablo de todos los eventos negativos que él experimentó, y que eso era únicamente la suma de algunas eventualidades contrarias que habían venido a él y que faltaban muchas más por padecer. Él empieza a hablar acerca de las veces que fue latigueado, las veces que fue abofeteado, las veces que fue apedreado. Él comienza a describir las veces que fue o se dio aquel naufragio en el mar. Empieza a describir cuando fue descolgado por un canasto en un muro de la ciudad. Y él empieza a describir una serie de situaciones que fueron bastante agresivas en su vida y que quizás pudieron haber sido motivos para que el apóstol Pablo quitara su mirada de Jesús. Es decir, estos hombres, cuando nosotros podemos detenernos a observar la vida de estos hombres, yo creo que ellos tuvieron muchos motivos y motivos suficientes, quizás para abandonar la fe, para abandonar el camino de la fe. Y aunque ellos tuvieron muchos motivos para hacerlo, no lo hicieron. No lo hicieron. Y por eso es que en esta oportunidad a usted le queremos animar, amado hermano, para que de ninguna manera usted pueda flaquear en su fe, sino que por el contrario, hoy más que nunca su mirada, sus ojos puedan ver a Jesús. Por eso Pablo está diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, dice, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que hoy, amados hermanos, nosotros no debemos de permitir que ninguna circunstancia aparte nuestra mirada del Señor. Usted no permita que ninguna circunstancia, ninguna eventualidad de la que podríamos vivir. Hoy estamos atravesando esta etapa que, como bien lo decía, está presentando esta crisis de salud. Hemos conocido y hemos visto quizás personas, quizás no conocidas nuestras, pero sí que están cerca de los lugares donde nosotros residimos, que han sido contagiadas. Y eso, pues, para una persona, el poder tener este contagio de esta enfermedad que ha causado, pues, mucha incertidumbre. Muchas personas andan afligidas, andan atribuladas. Pero eso a nosotros de ninguna manera debe de permitir que nuestra mirada pueda desviarse del propósito de nuestro Señor, sino que por el contrario, como estamos diciendo en este momento, nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús y nosotros no debemos de permitir que las circunstancias que nos puedan rodear en este tiempo
puedan desviar nuestra mirada del blanco perfecto que es nuestro Salvador. Por eso, en esta noche, amado hermano, no permita que la enfermedad, no permita que la situación económica, en este caso quizás la escasez, pueda ser motivo para quitar nuestra mirada de Jesús. No permita, amado hermano, que la situación probablemente en el negocio, quizás usted ha tenido por mucho tiempo su negocio cerrado. No permita que esa situación sea motivo para que usted quite su mirada de Jesús, sino que por el contrario, hoy más que nunca necesitamos nosotros poderle ver a Él y creer que pronto saldremos de esto. Aunque para nosotros esto se ha extendido y se ha prolongado, porque ya estamos casi que llegando a los 2 meses a partir del momento en que inició esta cuarentena, y que nunca quizás nos imaginamos que se fuera a prolongar tanto esto. Pero lo que sí les he de decir en esta noche, amados hermanos, es que hemos de salir de esta. Claro que sí, hemos de salir. Yo no sé cuántos decimos amén. No sé si usted puede levantar su mano en señal que usted confiesa y que usted cree que saldremos de esta. El Dios que ha permitido esta prueba juntamente dará también la salida. Juntamente dará la solución, pero usted no permita, amado hermano, que las circunstancias que hoy por hoy nosotros podamos experimentar puedan quitar nuestra mirada de Jesús. El apóstol Pablo, al igual que muchos de los cristianos que se encontraban en Roma, estaban siendo perseguidos. Los estaban metiendo allá en el Coliseo. Recuerde que para los romanos era un espectáculo en sus celebraciones el poder poner a aquellas personas que habían tomado como reos o como prisioneros, y para ellos era un espectáculo frente a toda aquella multitud que rodeaba el Coliseo, y ver al emperador que daba la orden que liberaran a los leones, a los tigres, y los sacaran de las jaulas en las que se encontraban. Y aquellos cristianos que mantenían firme su fe, entonces estaban de rodillas allí, esperando, y claro, atados, esperando ver en qué momento llegaban estas fieras a devorarles. Y a pesar de que muchos de ellos se enfrentaron a la misma muerte, y enfrentaron una muerte tan sanguinaria, una muerte tan despiadada, tan inhumana, tan brutal, a pesar de eso, esos cristianos mantuvieron una fe firme, y ellos siempre mantuvieron su mirada puesta en Jesús. Por eso en esta noche estamos diciendo que no permitamos de ninguna manera que las circunstancias nos hagan quitar la mirada de Jesús. Por eso el apóstol Pablo firmemente decía: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso usted, amado hermano, en este tiempo no se debilite en su fe. No baje su mirada. No dirija su mirada hacia otros objetivos, sino que siempre su mirada pueda estar hacia adelante. Que su mirada, que mi mirada puedan estar puestas en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es bien interesante cuando nosotros podemos ir allá al Evangelio de Mateo,
capítulo número 14, desde el verso 27 en adelante al verso 31, podemos recordar la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando los apóstoles vieron que Jesús iba caminando sobre las aguas y que en realidad ellos consideraban que era un fantasma. Y podemos ver que cuando Jesús les dice, yo soy, no temáis, el apóstol Pedro, que era una persona muy hiperactiva, le dice, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá contigo. Y el apóstol Pedro quería experimentar algo sobrenatural. Y pues Jesús le dio la orden que se dirigiera a donde él se encontraba. Y la escritura nos muestra que el apóstol Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Imagínese qué experiencia más sobrenatural, ¿no cree usted? ¿Ha intentado usted caminar sobre las aguas en algún momento? Yo creo que nos hemos hundido. Aún cuando hemos querido flotar en la piscina, muchos en el intento comienzan a hundirse porque no han aprendido a flotar. No, hay muchos de ustedes que son buenos nadadores. Pero bueno, el apóstol Pedro caminó, no sabemos cuántos pasos haya dado. En verdad no sabemos cuántos pasos hacia adelante haya dado Pedro. Lo que sí sabemos es que sí los dio. Sí dio varios pasos. Pero lo interesante es que la palabra nos muestra que de repente, sin duda, Pedro comenzó a sentir el fuerte viento que había a medio mar. Y de repente el apóstol Pedro quita su mirada de Jesús. El apóstol Pedro quita su mirada del maestro y comienza a hundirse. Pedro comienza a sentir que ya no está caminando sobre las aguas porque dirigió su mirada hacia las circunstancias que le rodeaban. Pedro quizás comenzó a sentir ese fuerte viento, o probablemente comenzó a sentir que la brisa del mar le caía en su cuerpo. Y el apóstol Pedro comenzó a hundirse porque quitó su mirada hacia la dirección donde tenía dirigidos sus ojos y comienza a hundirse. Y cuando el apóstol Pedro ve que se está hundiendo, le dice, Señor, sálvame que perezco. Y yo creo que hoy nosotros, si usted está sintiendo que por alguna razón, pues usted quitó su mirada del Señor, si usted considera que su mirada fue direccionada hacia otro ángulo, hacia otra dirección, y a partir de ese momento usted empezó a sentir que comenzó a hundirse en esos miedos, en esos temores. Quizás usted en este último tiempo ha sentido que la angustia ha estado invadiendo su interior. O quizás como resultado de quitar su mirada en Jesús, usted en este tiempo ha estado sintiendo que se está hundiendo porque siente que la duda o quizás la incredulidad han estado llegando a su corazón. En este tiempo creo que nosotros, al igual que Pedro, podríamos decirle, Señor, sálvame, porque me estoy hundiendo. Quizás usted ha estado sintiendo que se está hundiendo en esa situación, en esa realidad que está viviendo en este tiempo. Usted le puede decir, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, socórreme. Pedro vio al viento. Y como resultado de ello, el apóstol Pedro se llenó de temores, se llenó de miedos. Y esos miedos, esos temores trajeron a la vida de Pedro inseguridades. De modo que el apóstol Pedro quitó totalmente su confianza en Jesús.
quitó su confianza de aquel que le había dicho, ven, de aquel que le había dicho, acércate. Por eso, amado hermano, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, comenzamos a experimentar cosas negativas en nuestras vidas. Por esa razón es que en este momento queremos animarle a usted juntamente con su familia para que en este último tiempo, y claro, no solamente en este tiempo, sino siempre nuestra mirada pueda, nuestros ojos siempre puedan ver al Señor. Nuestros ojos siempre puedan ver al autor y consumador de la fe, y que de ninguna manera podamos ver las circunstancias que nos rodean. Que de ninguna manera podamos ver los problemas, a pesar de que pues a nuestro alrededor estamos viendo tantas cosas. Estamos viendo altos índices de desempleo, estamos viendo muchas empresas que se están viniendo a la quiebra, estamos viendo muchos negocios cerrarse, estamos viendo la realidad económica de varios hogares, de varias familias, algunas familias que varios de sus integrantes, o quizás todos los que integran las familias antes que viniera esta crisis, todos laboraban. Hoy son unos cuantos los que están laborando, los que están teniendo un ingreso y que están aportando para el hogar. Yo le digo en este tiempo, amada iglesia, no permita que su mirada pueda estar puesta en las circunstancias. Quizás a usted le ha preocupado el hecho de que son unos cuantos los que han estado produciendo en su casa. Y quizás usted estaba pensando en que tenía planes y proyectos con algunos ahorros que tenía almacenados. Y quizás usted está viendo que esos ahorros están menguando o se están escaseando. Yo le digo, gracias a Dios usted tenía esos ahorros. Gracias a Dios usted estaba preparado, quizás no para enfrentar esta situación porque sus planes eran otros. Pero gracias a que usted fue una persona previsora, se preparó para poder almacenar. Y hoy usted ha podido hacerle frente a esta situación. Pero ante esta crisis, amada iglesia, no nos atribulemos. No nos aflijamos, no nos acongojemos, no permitamos que los temores, no permitamos que las inseguridades, ni mucho menos la falta de fe venga a nuestras vidas, porque el apóstol Pedro comenzó a ver el viento, comenzó quizás a ver esas olas o esa brisa que caía sobre él, y como resultado de ello, entonces el apóstol Pedro se llenó de miedos, se llenó de inseguridades y quitó toda su confianza de aquel que le había llamado, de aquel que le había dicho ven. Por eso, si en este tiempo usted, amada iglesia, si usted por alguna razón siente que se está hundiendo en esta crisis, en esta situación, una vez más yo le digo, redireccione su mirada a aquel que le puede socorrer. Redireccione su mirada a aquel que le puede auxiliar, a aquel que le puede levantar y aquel que puede traer paz a su corazón, aquel que puede traer paz a su alma. Yo no sé cuántos dicen amén y cuántos pueden levantar su mano allí con un emoji identificándose con esta palabra. Pero yo creo que este es un tiempo, iglesia amada, en donde necesitamos tener puesta nuestra mirada en Jesús. No ponga su mirada en las circunstancias. Por eso es que el escritor a los Hebreos, en su contexto, está mencionando a esos grandes héroes de la fe, a esos grandes hombres y mujeres que lograron triunfar en medio de la adversidad. Hoy usted y yo también, como diría el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, creo que es el verso 37, el apóstol Pablo decía, antes
En todas estas cosas somos más que vencedores. Usted y yo podemos triunfar en medio de la adversidad. Usted y yo podemos triunfar en medio de las crisis. Usted y yo podemos triunfar en medio de las tormentas. Usted y yo podemos salir victoriosos. Podemos salir vencedores. Todo es que tengamos puesta nuestra mirada en Jesús. Por esa razón es que en esta noche yo quiero animarle a usted para que sus ojos siempre puedan ver a Jesús, que sus ojos no puedan ver las circunstancias, que sus ojos, que su mirada no puedan ver a los problemas, que su mirada no pueda ver, hermano amado, la crisis económica, que su mirada no pueda ver el desempleo, que su mirada no pueda ver, hermano amado, cómo las empresas están viniendo a la quiebra, sino que usted pueda ver que el Dios de la provisión, el Dios que no desamparó a su pueblo durante 40 años en el desierto, sino que los sustentó y cuidó de ellos, ese mismo Dios es al que miran nuestros ojos en este tiempo. Por eso, iglesia, alto y eterno Dios en Minerva, que nuestros ojos puedan mirar a nuestro Dios, que nuestra mirada pueda estar puesta en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Y de esa manera podamos nosotros entonces tener paz en nuestro interior. De esa manera usted y yo vamos a tener paz en nuestro corazón. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Por eso permítame en este momento concluir esta palabra con una oración. Permítame poder orar. Yo no sé cómo usted se encuentra, no sé cuál es la experiencia que usted está teniendo en este tiempo. No sé si han venido temores, inseguridades. No sé si usted en este tiempo ha estado viendo las situaciones que le rodean, pero en esta noche yo quiero orar por usted. Y de esa manera usted pueda ser socorrido por el Señor. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor? Te damos gracias, nuestro buen Dios. Señor, a ti miran nuestros ojos, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor. Y los ojos de las siervas, Señor, miran a la mano de sus señoras. Así, oh Dios, miran a ti nuestros ojos hasta que tengas de nosotros misericordia. Hoy te miramos a ti, oh Dios. Hoy dirigimos nuestra mirada a ti porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú eres nuestro proveedor. Y Señor, creemos que tú nos darás la victoria. Creemos, Señor, en el nombre de Jesús que esto, Señor, es algo que no se escapa de tu control. Tú estás bajo control. Y por eso en esta hora, Señor, te pedimos que traigas paz, que traigas reposo a tu pueblo, pero sobre todo en esta noche oramos para que tú puedas auxiliar, para que tú puedas bendecir, para que tú puedas socorrer a tus hijos, aquellos que están teniendo necesidades económicas, provéeles en lo económico. Aquellos que necesitan la provisión del alimento, socórrelos con el alimento. Y aquellos que quizás han estado enfrentando problemas de salud, hoy oramos, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que están atravesando problemas de salud, para que les visites. Y sobre todo, Señor, oramos para que tú nos guardes y nos protejas, nos libres de este virus. Hoy una vez más oramos por cada uno de tus hijos que día a día se exponen, Señor, por la necesidad de salir a trabajar. Hoy oramos por ellos para que sean guardados, para que sean protegidos, para que sean librados de esta enfermedad. Y Señor, trae paz a los hogares,
Trae paz al corazón de tus hijos. Hoy nosotros descansamos confiadamente en tu palabra y en tus promesas, porque tú cuidas de nosotros. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, porque tú cuidas de nosotros. Tú velas por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque ahí estás. Muchas gracias, Señor. Así oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.